Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar nuevamente junto a ustedes después de este tiempo en que hemos suspendido esta difusión porque he viajado a misionar a México y después a Argentina. Pero bueno, tenemos la alegría de volvernos a reencontrar en este tiempo de Pascua, tiempo de resurrección y de vida. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Ante esta presencia de Dios, pidamos perdón. Porque muchas veces nos faltó la esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos faltó la confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú eres el verdadero camino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, lleva a plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 32. Respondemos: el Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades.
El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que le temen, y en su bondad confía. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Porque yo voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para llegar al lugar donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y como siempre, y como todas las veces que hablamos, ¿no es cierto?, de la palabra, siempre decimos el lenguaje y el mensaje. Mucho más en este tiempo de Pascua, que es un tiempo en que se va a utilizar mucho el Evangelio de Juan. En realidad, los evangelios que estamos viendo y que estamos hablando son el discurso que hizo Jesús a sus discípulos. El discurso que hizo a los discípulos ya en mayor intimidad, diríamos, ¿no?, en mayor cercanía. Eso es lo que estos domingos y estos días de semana vamos a ir profundizando. No obstante, yo siempre explicito, en este tiempo de Pascua, de Resurrección, muchas veces está centrado el tema en especial en los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los hechos de los apóstoles muestran cómo después de Jesús que resucitó, entonces nace la iglesia. En este caso, Pablo, que en esta comunidad hay problemas internos. Fíjense, en todo el comienzo de los Hechos de los Apóstoles muestran cómo el Espíritu de Jesús va actuando y va haciendo renacer la iglesia. Iglesia que está en constante vitalidad y crecimiento. Acá dice que se empiezan a crecer las comunidades y entonces, por ejemplo, la comunidad de los judíos le decían a los griegos que no tenían un buen trato, un buen cuidado por sus viudas. ¿Por qué? Porque ese era uno de los servicios que daban. Entonces nombran a 7. Dice, bueno, no es bueno que los apóstoles que están dedicados a la palabra se tengan que dedicar a servir las mesas. Entonces vamos a poner otro ministerio. Ven como que la iglesia va creciendo en funcionalidad. ¿Cuál es el otro ministerio? El diaconado. Entonces nombra a 7 hombres, que acá lo dice, ¿no es cierto? Todos estuvieron de acuerdo y ellos eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Ve? ¿Qué es lo que quiero decir? Nace acá lo que se llama el diaconado. Y yo sí quiero detenerme un poco en el diaconado. ¿Por qué? Acuérdense que el diaconado nace en esos momentos por el servicio. Pero en realidad, a través de los siglos, el diaconado fue quedando solo como un paso antes del presbiterado. Cuando en realidad no era así. Durante muchos y muchos siglos, el diaconado, que le llamamos permanente, que quiere decir que quedan como diáconos, era un servicio muy importante de la iglesia. Y lo quiero marcar porque en este momento de cambio epocal hay muchos lugares en que la necesidad de sacerdote es muy grave. Y muchas veces dice, bueno, no, pero buscamos otra cosa. Sin embargo, desde los primeros siglos de la iglesia se nombraba a diáconos casados, por supuesto, diáconos permanentes. Lo que pasa es que en aquella época no solo los diáconos, sino los sacerdotes también eran casados. ¿Por qué? Porque Pedro era casado, la suegra de Pedro y demás, la mayoría de los apóstoles eran todos casados. El celibato, el sacerdocio del celibato, nació en la Edad Media con el movimiento de Cluny, el movimiento monacal, ¿no? Por otros momentos históricos. Pero son leyes que se pueden cambiar. No obstante, el tema del sacerdocio no era solo los sacerdotes consagrados, sino los diáconos también. Y lo que es más, en la iglesia había un cuerpo de diáconos. Así como hay un clero, se dice clero a la reunión de los sacerdotes, también había un cuerpo diaconal. Eso la iglesia lo fue perdiendo y sinceramente tengo que decir, creo que lo tienen que empezar a retomar.
¿Por qué? Porque no hay que hacer grandes cambios tremendos como algunas iglesias de otros países europeos quieren hacer, pero sí retomar lo que ya está en la iglesia, como es el diaconado permanente. Y lo digo porque mi papá hizo la escuela de diaconado permanente en la diócesis de San Nicolás. Se estaba por ordenar, desgraciadamente un mes antes de ordenarse de diácono se murió, ¿no? Pero la escuela siguió, y en mi diócesis de San Nicolás había como 20 diáconos. Pero no solo, en diócesis cercanas acá en México, como Chiapas, había 200 diáconos. ¿Por qué? Porque don Samuel Ruiz ordenó diáconos al no tener sacerdote. Muchos indígenas querían ser, justamente querían consagrarse, pero eran casados, y bueno, hizo el diaconado permanente. Yo lo explicito porque no puede ser que ministerios que hoy necesitamos, la estructura de la iglesia lo niegue. Y digo lo niegue porque esto tiene fundamento bíblico, lo acabamos de escuchar. ¿Cómo nacieron los diáconos? El servicio. Vemos que el diácono lo que falta, digamos, es la Eucaristía, pero todo lo demás, bautismo, casamiento, palabra, todo lo puede hacer. Hay muchas diócesis en el mundo que ya comenzaron con esto de promover el diaconado permanente, pero ciertamente que muchas iglesias, muchos obispos se resisten, solo quieren poner sacerdotes o religiosas, pero no quieren hacer algo intermedio, cuando bíblicamente está fundamentado, ¿no? Y el Concilio Vaticano II abrió todo eso. No solo lo abrió, como dice la carta de Pedro, somos todos un pueblo sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos todos sacerdotes? Claro, tenemos otra, lo que se llama el sacerdocio común. ¿Podemos bendecir? Claro que podemos bendecir. ¿Por qué? Por el bautismo. Y eso lo vemos en la carta de Pedro. Por el bautismo somos sacerdotes, profeta y rey. Nos ungen con el santo crisma. ¿Ven? Y nos hace a todos los bautizados sacerdote, profeta y rey. Sacerdocio del sacerdocio común, del pueblo de Dios. No nos olvidemos que en el comienzo de la realidad de las primeras comunidades cristianas también comenzaron así. Hacían las celebraciones en la comunidad. Yo digo porque todo esto lo tenemos que volver a retomar. Durante mucho tiempo y muchos siglos, como que la jerarquía de la iglesia negó toda un protagonismo eclesial a los laicos, ¿no? Que creo que en este tiempo tiene que cambiar, tiene que volver a retomarse la historia de la iglesia, en donde tanto el sacerdocio común como el diaconado permanente tienen que volver a tener un cuerpo. ¿Para qué? Para abrirnos a la evangelización. Es una realidad que muchas congregaciones, tanto de sacerdotes como religiosas, se están apagando, se están quedando sin vocaciones. No podemos negar esa realidad, porque es un cambio vocal. Ahora, si tenemos ministerios laicales, ¿por qué no lo abrimos? ¿No? A mí me queda clarísimo que en este tiempo es el tiempo del laicado y es el tiempo de una participación. El Papa Francisco, ya en el Sínodo de la Amazonía, lo puso, ¿no? De cómo ya han ordenado ministerios laicales a indígenas, más concretamente, lo digo con mucha alegría, una de las comunidades que yo atendí en Boveras, Montalvo, fueron los primeros órdenes sagrados, órdenes religiosas de acólitos, de lectores, para ser diáconos, de hombres y mujeres, ¿no? Lo quiero explicitar porque eso está y ya se realizó en la Amazonía, más concretamente en el Vicariato Apostólico de Cuyo, en la parroquia de Bovera, donde yo estuve como sacerdote haciendo las santas misiones populares. Lo digo para que la gente vea que hay esa apertura, que no todos los obispos están de acuerdo, pero el Papa lo está promoviendo. Que algunos dicen, no, eso no es así. Bueno, históricamente la Biblia lo marca.
como les digo, en esta parte de los Hechos de los Apóstoles y en esta carta de Pedro, ¿no? Y finalmente un poco me quiero referir al Evangelio, porque como les dije, en este tiempo que está hablando Jesús sobre el diálogo antes de la pasión con los discípulos y con los apóstoles. Y entonces sabemos que en el Evangelio de Juan están todos los yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y en este momento toca tres cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces ahí sí que también lenguaje y mensaje. Pero nos tiene que quedar claro. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? El modo de vida de Jesús es el que tenemos que tomar. Ese es el camino. Uno dice, ¿por qué el camino? Porque el camino significa la vida. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué hacemos peregrinaciones y procesiones? Porque significa la vida. Todos los días nos levantamos, caminamos, a no ser que no tengamos piernas y lo hagamos en silla de ruedas. Pero si no, todos los días nos levantamos y caminamos. Hasta que un día lleguemos a la casa del Padre y volvamos a la tierra. Entonces la vida es un camino hacia la casa del Padre. Por eso hacemos procesiones o peregrinaciones, para hacer el signo de que llegamos a la casa del Padre, al reino de los cielos. ¿Ven? Entonces, el camino, yo soy el camino, o sea, la manera de vivir de Jesús es la que todos tenemos que caminar. No es para decir, qué bien que lo hizo Jesús hace 2000 años atrás, no. Es para que nosotros vivamos en ese camino de Jesús. La verdad, fíjense que el tema de la verdad hoy con tanta mentira, con tanta hipocresía por todos los medios de comunicación, internet, televisión, mienten y mienten y lo repiten tantas veces para que se crea la gente que es verdad, pero sigue siendo mentira. Yo digo, por supuesto quiero citar directamente a Jesús cuando frente a Pilato le dice, que es de la verdad, escucha amigo. Y Pilato le dice, ¿cuál es la verdad? La tuya, la mía, la de esta, la otra. Como que hay muchas verdades. O sea, cuando no querés ver la verdad, te encerrás en tu egoísmo y no ves la verdad. La verdad hay que saber verla. La mentira, por más que se la promueva y se la haga propaganda, sigue siendo mentira, sigue siendo falsedad. Por eso el que es de la verdad, escucha el camino de Dios. Y la vida finalmente. Todo lo que es el camino y la verdad se centra en la vida. No puede haber ideología, modo de vida, cultura que vaya contra la vida. No. Jesús defiende la vida, las culturas que matan, que arman guerras, que se imponen con poderes, con la sangre, con tanques, con aviones. Eso no es de Dios. Ese es el pecado humano. Y lo quiero decir porque veo tantas propagandas de guerra y de promover, miren los aviones, miren los tanques, los misiles, máquinas de la muerte, y que lo proponen como buena. Es lo más espantoso, lo más bajo que podemos caer como personas humanas. Y no le echemos la culpa a Dios de lo que hacemos nosotros. Las guerras, la muerte, el dolor, el hambre, lo provocamos nosotros, no Dios. Pero entonces Jesús nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que defender la vida por encima de todo. No puede ser que haya culturas, pueblos enteros que maten a sus hijos en el vientre del padre. No puede ser. No puede ser eso. Tenemos que tener claro que defender la vida es lo más importante. Pero bueno, es todo un compromiso que nos da Jesús en este cambio vocal, aunque fue extendido mi homilía, pero en realidad había muchas cosas como para poner sobre la mesa. Esto de los ministerios laicales tan necesarios en la vida de la iglesia de hoy, esto del camino de la verdad y la vida, es ese compromiso de esperanza que en medio de lo que estemos viviendo nos llama Jesús a creer, a ver. Entonces sí, como dice el Evangelio,
haremos cosas mayores si seguimos el camino de Jesús. Vamos a pedírselo de corazón en las intenciones. A cada oración vamos a responder: Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que conscientes de que quien cree en Cristo hará las obras que Él hizo, dispersen por el mundo la semilla del amor y la fe en Cristo, y así, mostrando al Hijo, revelen también el rostro del Padre. Oremos. Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Por quienes rigen los destinos de los pueblos, para que Cristo, camino, verdad y vida, ilumine sus actos en la construcción de una paz duradera y una justicia para todos. Oremos. Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Por las madres, para que siguiendo el ejemplo de la Madre del Señor, cuiden con abnegación y amor sus hogares, cumpliendo con toda la voluntad del Señor. Oremos. Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Por nuestros hermanos difuntos, para que Cristo, que es vida en abundancia, los haga partícipes de su resurrección y les conceda la recompensa que merecen, haciéndolos herederos de los bienes en el reino celestial. Oremos. Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Por nosotros, para que sintiéndonos elegidos por Dios, proclamemos sus maravillas e invitemos a los demás a caminar hacia la morada eterna del Padre, sin olvidar que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Oremos. Cristo, camino, verdad y vida, condúcenos al Padre. Condúcenos al Padre para que sepamos perseverar en este camino de la fe, en la defensa de la vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este servicio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma vida divina, concédenos que así, como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre misericordioso, especialmente en este tiempo de Pascua, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuida de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, los cielos y la tierra, los cielos y la tierra.
rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlo con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. La paz. Tengan paz. Tengan paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Aleluya. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlos con los misterios del cielo, hazlos pasar de su antigua condición a una vida nueva, llena de esperanza en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios.